Bienvenidos a este su programa, el Catecismo de la Iglesia Católica. En el programa anterior concluimos expresando que los salmos son la obra maestra de la oración, que abarcan toda la creación y recuerdan los acontecimientos salvadores del pasado. Como católicos conviene rezar los salmos refiriéndolos a Cristo, así como a nuestras oraciones dirigidas a los santos, que son los mediadores que ruegan a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo para que obtengamos las gracias necesarias de todos ellos. En este capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica iniciaremos el estudio del pecado y las faltas contra el amor de Dios. Acerca del pecado, tenemos en el Evangelio una revelación de la misericordia de Dios para con los pecadores. Cuando el ángel anunció a San José el nacimiento del Salvador, le dice: «Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados». Si Cristo Jesús, al instituir la Eucaristía, dice: «Este es el cáliz de mi sangre, que será derramado para el perdón de los pecados». El pecado es faltar contra el amor de Dios o del prójimo a causa de un apego indebido a otros fines que atraen. San Agustín dice que pecado es una obra, una palabra o un deseo contrario a la ley de Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Por eso, el pecador puede decir con el Salmo 50: contra ti, solo pequé, Señor, hice la maldad que aborreces. El pecado es ir contra el amor de Dios que nos tiene y nos aparta del amor de Dios. San Agustín afirma que pecar es amarse a sí mismo hasta despreciar a Dios. Clases de pecados. La Santa Biblia trae ciertas listas de pecados, de los cuales afirma que quienes se dedican a cometerlos no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, la impureza, homosexualidad, idolatría, hechicería, odio, rencor, envidia, borracheras, ira y peleas. Hay pecados espirituales y pecados carnales. Pecados de pensamiento, de palabra, obra y de omisión. Se llama omisión el no hacer lo que se debe hacer. ¿Qué es el pecado mortal? Pecado mortal es decir, hacer o pensar algo contra la ley de Dios o contra la ley humana, en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Hay una clase de pecado que lleva a la muerte. Este pecado se llama mortal porque nos hace perder la vida de la gracia, o sea, la vida sobrenatural de nuestra alma, y nos pone en peligro de condenación eterna. Dice San Pablo: os advierto que quienes tales pecados quieren seguir cometiendo no heredarán el reino de los cielos. Con el pecado mortal ofendemos gravemente a Dios. Perdemos la vida sobrenatural de la gracia y del derecho al cielo. Para que un pecado sea mortal, se necesitan 3 condiciones: que haya materia grave, que haya pleno consentimiento y pleno conocimiento. La materia grave es ir contra uno de los 10 mandamientos. ¿Qué debemos hacer cuando cometemos un pecado mortal? Cuando tenemos la desgracia de cometer un pecado mortal, debemos arrepentirnos, pedirle muchas veces perdón a Dios y hacer propósito de no volver a ofenderlo, ofrecerle oraciones y buenas obras en satisfacción por nuestra culpa y en la primera oportunidad que tengamos hacer una muy buena confesión. Cuando el rey David cometió el gravísimo pecado de hacer matar a un hombre para robarle su esposa, llegó el profeta Natán a decirle que Dios estaba disgustado por este pecado y que lo iba a castigar terriblemente. David se arrepintió y empezó a rezar pidiendo perdón a Dios. Hizo sacrificios, gastó buenas cantidades de dinero para el culto, se propuso no volver a cometer jamás un pecado grave y Dios quedó tan contento que le perdonó completamente. Por esto, el rey David escribió emocionado: un corazón arrepentido, Dios nunca lo desprecia. ¿Qué es el pecado venial? Pecado venial es hacer, decir o pensar algo contra la ley de Dios o contra la ley humana en materia leve, pero sin grave advertencia o sin grave consentimiento. Si alguno ve que un hermano comete un pecado que no es de muerte, ruegue por él y el Señor le dará la vida espiritual, porque hay pecados que no llevan a la muerte.
Con el pecado venial, disgustamos a Dios, se afea nuestra alma, perdemos grados de gloria para el paraíso eterno y nos disponemos al pecado mortal. Jesús decía: quien es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. El peor defecto del pecado venial es que nos lleva poco a poco a cometer pecados graves. Por ejemplo, quien empieza robando cosas pequeñas puede llegar a ser un ladrón de cosas grandes. Quien ama las pequeñas peleas puede llegar a ser un gran asesino. Quien se expone al peligro, en él perece, dijo Salomón. También el pecado venial existe cuando la materia no es grave o cuando no hay pleno conocimiento o consentimiento. El pecado venial es señal de que hay un afecto exagerado a los bienes creados. Impide progreso del alma en la virtud y va llevando poco a poco a cometer el pecado mortal, pero no priva de la amistad con Dios. Es casi imposible para el ser humano permanecer sin cometer pecados veniales, pero no les consideremos poca cosa, porque si no son tan temibles por su peso, sí lo son por su cantidad. Muchas gotas forman un río, muchos granos forman un gran montón. Cada pecado que se comete trae facilidad para cometer nuevos pecados, y se forma el vicio por la repetición de actos, y llegan las malas costumbres, porque cada pecado tiende a reproducirse y repetirse. Los pecados capitales se llaman así porque son causa de otros muchos pecados, y son 7: orgullo, avaricia, envidia, ira, impureza, gula y pereza. ¿Qué rectificaciones hay para no cometer pecados? La Iglesia Católica ha experimentado 4 enmiendas muy efectivas para no cometer pecados. Primero, orar, pedir mucho a Dios para que nos ayude. Segundo, evitar las ocasiones de pecado. Tercero, pensar que Dios nos oye, nos ve y lleva cuenta de todo lo que hacemos. Cuarto, recordar que todo pecado disminuye nuestra amistad con Dios y trae correctivos. ¿Qué creemos cuando decimos creo en el perdón de los pecados? Cuando decimos creo en el perdón de los pecados, creemos que Jesucristo dejó a la Iglesia el poder de perdonar los pecados, especialmente por los sacramentos del bautismo y la confesión. En la primera aparición que Jesús hizo a sus apóstoles les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Este poder que Jesús le dio a sus apóstoles ha pasado a los sucesores de ellos, que son los obispos y sacerdotes. El perdón de los pecados. El bautismo es el primer sacramento para el perdón de los pecados. En el momento de recibir el bautismo, se le perdonan a la persona todos los pecados, pero la persona tiene todas las debilidades de la naturaleza y los movimientos de la concupiscencia que llevan al mal, y no es suficiente, valiente y vigilante, para evitar toda mancha de pecado. Por eso es necesario que la Iglesia tenga el poder de perdonar los pecados que se cometan después del bautismo. Jesucristo envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados, y les dio lo que se llama el poder de las llaves cuando dijo a San Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y culpable que no pueda esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento y su deseo de volverse mejor sea sincero. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no dio ni siquiera a los ángeles o a los arcángeles. Dios desata allá arriba todo lo que el sacerdote desata aquí abajo. Si en la Iglesia no hubiera perdón de los pecados, no tendríamos esperanza de conseguir la vida eterna. Concluimos este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, expresando que el pecado es faltar contra el amor de Dios o del prójimo a causa de un apego indebido a otros fines, con plena advertencia y pleno consentimiento nuestro. La Iglesia Católica nos recomienda enmiendas muy efectivas para no cometer pecados, como el orar,
Pensar que Dios nos oye, nos ve y lleva cuenta de todo lo que hacemos, y recordar que todo pecado disminuye nuestra amistad con Dios. En el siguiente capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, iniciaremos el estudio de los 10 mandamientos, un regalo de Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado.